Con el tema de límites y como pueden ver ya me estoy enfocando más en la evaluación de límites y en ver realmente que vamos a tener problemas evaluando el límite de una función si tenemos límites de la forma 0/0 o si los límites son para funciones definidas por pedazos. Entonces aquí tenemos una función definida por pedazos. Funciones definidas por pedazos, hay un montón de ejemplos como la función del cobro de parqueo. Digamos, si se quedan 30 minutos o 45 minutos en un parqueo, les cobran lo mismo. Y el que se pasa de 59 minutos allá un poco más de una hora, a él le cobran lo mismo que al que se queda 2 horas. Entonces, obviamente, con esos problemas de las funciones tan discontinuas, ahí sí va a ser necesario que analicemos con cuidado el concepto de límite. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a considerar la siguiente función definida por pedazos. Entonces tenemos esta T mayúscula de X y tenemos tres reglas. La función va a valer X más 1 si X es menor a 1. La función vale 3 si X es exactamente igual a 1. Y la función es igual a 2 menos X si X es mayor que 1. Entonces este es un ejemplo importantísimo para distinguir la diferencia entre qué es evaluar el límite de la función y qué consiste en evaluar la función en un número en específico. Entonces ahorita lo que quiero tratar de ver es que quiero ver si este límite existe. El límite cuando x tiende a 1 de t sub x. Entonces, ¿qué problema voy a tener ahora? El problema que voy a tener es que no puedo decir que esto es t de 1, porque si dijera, bueno, ¿cuánto vale la función en t es igual a 1? Utilizo esta recta. Si no, recuérdense que cuando estoy evaluando límites tengo que ver qué sucede para números un poco más grandes que 1 y para números un poco más pequeños que 1. Entonces tengo que analizar dos casos. Entonces digamos qué nos sucede si x es menor a 1. Tengo que evaluar el límite cuando x tiende a 1 de t de x. Pero ahora lo que hago es que como solo puedo tomar en cuenta valores menores que 1, tengo que utilizar el primer tramo de la función. Y aquí en algún momento va a haber una forma más fácil de poner estas desigualdades de mayor y 1 y menor a 1 en la operación de límite. Pero ahorita por el momento evaluémoslo solo así. Entonces, como les dije la vez pasada de la clase del martes, si esta función no tiene ningún denominador donde se indefina, puedo literalmente reemplazar el valor de x adentro del límite y ya evaluar este valor. Entonces luego digamos qué nos pasa si x es mayor que 1. Si x es mayor que 1 voy a tener que volver a evaluar este límite, pero ahora todos los números son más grandes que x. Entonces, como todos los números son más grandes que x, la regla que tengo que usar ahora es la tercera, 2 menos x. Y aquí, como pueden ver, puedo evaluar sin ningún problema. Pero ahorita viene la conclusión y ahorita es donde entra en juego la definición de límite de que la idea es que esto sea un único número L. Pero aquí tengo un gran problema. El gran problema es que si me acerco por la izquierda, el límite es 2. Y si me acerco por la derecha, el límite es 1. Entonces lo que nos va a pasar es que como estos dos límites laterales no son iguales, el límite ya en general de esta función no va a existir. Porque los dos límites laterales son diferentes. Entonces, ahorita, digamos, es bueno que empiece a introducir notaciones pequeñas. Entonces, van a ver que estos límites varias veces tienen acá notación de superíndice indicando si vamos a considerar números menores a 1 o límites mayores a 1. Entonces, si están considerando límites de menores a este número, ponemos un 1 menos.
y si estamos considerando números más grandes que el valor del límite al que se quieren acercar, ponemos uno superíndice más. Entonces estos límites solo trabajan con números mayores a x es igual a 1. Entonces aquí ya tengo un montón de conceptos. Tengo límites laterales. También digamos para ver por qué no existe aquí el límite, porque voy a trazar esta función. Entonces cuando estoy trabajando con esta función, acá lo que tengo son 1, 2 y 3. Entonces, digamos, aquí lo que nos pasa, el valor de esta función es igual a 1 cuando x es igual a 0 y cuando estoy en x es igual a 1. El valor de esta función no es 2, pero sí por lo menos el límite es 2. Entonces lo que nos va a pasar es que voy a trazar una recta como esta. Entonces luego abruptamente en x es igual a 1, el valor de la función salta a 3. Y luego cuando quiero graficar este pedazo 2 menos x, usualmente grafico, digamos, toda la recta, pero aquí lo que nos va a pasar es que esta recta 2 menos x se va a activar cuando ya nos pasemos de 1. Entonces esta recta va a empezar valiendo 1, luego va a valer 0, luego va a valer menos 1 y así sucesivamente. Pongamos acá un círculo en blanco para indicar que el valor de la función no es 1 en este caso. Y entonces aquí ya pueden observar con mejor detalle por qué el límite de esta función no va a existir. Porque la idea es que cuando tengamos un problema de límite tengamos una función como de este tipo. Entonces si me acerco por A en ambos sentidos, me voy acercando a este número L. Entonces esta idea de que la función, digamos, la pueda graficar en un solo pedazo es uno de los motivos por los que uno empieza trabajando con temas de límites, porque después uno quiere hablar de una función continua, uno tiene una noción intuitiva, digamos, de cómo se miraría una función continua, pero la idea es plasmar esto utilizando límites y el valor de una función. Entonces, esta gráfica también les dice que el límite no existe. Aquí en este curso vamos a preferir más un enfoque algebraico, pero ahí te empecemos a asociar todas estas ideas. Entonces ahorita ya puedo definir los límites laterales de f de x. Entonces tenemos el límite lateral izquierdo. Entonces el límite lateral izquierdo se denota de esta forma. Límite cuando x tiende a menos de f de x es igual a L. Entonces aquí la idea es que quiero ver el comportamiento de f de x cuando x es menor a A. Y cada vez más cercano a A. Luego tenemos el límite derecho. Entonces este, digamos, es el límite cuando x tiende a A por la derecha. Entonces este A superíndice más, lo que nos está diciendo es que ahora, digamos, cuando x es mayor a A, f de x se está acercando a L. Y la ventaja de estos límites laterales es que estos dos valores pueden ser diferentes. Obviamente va a costar que estos dos valores sean diferentes si tenemos funciones usuales como las exponenciales, los logaritmos, los polinomios, pero siempre, digamos, están estos casos de las funciones definidas por pedazos que ahí sí se vuelve interesante el tema de evaluar estos límites laterales. Entonces la idea es que el límite de esta función va a existir en ambas direcciones, tanto por la izquierda como por la derecha. Sí, solo... ¿Sí? Ah. Sí, por favor pregunten, porque si no puedo ir un poco más rápido y luego todos estamos perdidos. Entonces aquí tenemos que el límite de esta función es igual a L mayúscula, sí, solo sí. Ambos límites existen, ambos límites laterales
existen y son iguales. Entonces aquí ya tenemos nuestras definiciones, ya podemos empezar a hacer algunos ejercicios. Ahorita por el momento vamos a descansar un poco de los límites indeterminados 0 sobre 0. Pero ahí ya Mario en Classrooms va a publicar dentro de poco unos bonitos ejercicios de límites. Entonces quiere evaluar los siguientes límites. Por ejemplo, quiero encontrar cuánto es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, digamos, aquí ¿qué nos va a pasar? Si tenemos raíces, funciones racionales y todo, este límite lo puede evaluar sin ningún problema. Y aquí tengo un poco de ventaja, porque digamos 1 más menos 1 va a seguir siendo un número positivo. Entonces aquí la ventaja es que puedo evaluar cuánto vale esta raíz cuadrada, esto nos queda 0 y el límite existe. Y aquí digamos casi que ni vimos la diferencia del 1 más, pero lo que sí es que recuérdense que el dominio de esta función raíz cuadrada es que x sea mayor o igual a 1. El número más pequeño que vamos a poder tener en este dominio es 1. Entonces ahorita no hay tanta diferencia, pero en este sí va a haber. Y estos sí son, hay veces que este tema se vuelve un poco capcioso por estas sutiles diferencias. Porque el problema es que uno puede decir, bueno, pero .999 menos 1 es 0, pero el problema es que cuando haga esas evaluaciones voy a tener adentro un número pequeño, pero un número con signo negativo. Entonces lo curioso de acá es que el límite cuando nos acercamos por la izquierda no existe porque esta función se indefine para valores de x menores a 1. Diferencia muy sutil. Y ahorita todavía viene algo que hace que este problema sea más sutil todavía. Incluso este problema varias veces, digamos, varias personas ponen que el límite es 0 y algunas veces se toma como correcto porque uno dice, bueno, tal vez estamos considerando solo números que están adentro del dominio de la función. Pero ahorita si nos vamos con la definición literal de que el límite cuando nos acercamos por ambos lados tiene que existir, si ambos límites laterales existen y son iguales, aquí lo que miro es que por la derecha no tengo ningún problema, pero por la izquierda sí. Y solo porque tengo problema por la izquierda, este también va a ser un límite que no existe. Y por la razón de que el límite lateral izquierdo no existe. Bien sutil este problema. Pero esto, digamos, lo pueden ver viendo, trazando la gráfica de esta función. Una función raíz cuadrada pueden graficarla con esta con 1, 2 y tal vez 5 y les va a quedar esta parábola acostada. Este es otro problema ilustrativo. Cuando x es igual a 1, la raíz cuadrada es 0. X es igual a 2. Mire, esa raíz cuadrada es igual a 1. Y con 5 tenemos esto. Entonces, digamos aquí, ¿por qué el límite cuando x tiende a 1 no existe? Porque aquí, como pueden ver, solo tengo la curva graficada para la derecha. Para la izquierda, esta se indefine por completo. Hay algunas personas que pueden poner una función por tramos y decir, mire, si x es menor que 1, el valor de esta función es 0. Y ahí sí existiría el límite de esa función especial, pero como aquí lo tengo, no. Pero digamos, si nos vamos a otros números como 5 y como 2,
Aquí sí vemos que tanto por la izquierda como por la derecha, aquí nos acercamos a 2 y aquí nos acercamos a 1. Entonces, en cierta forma, digamos, este problema, a pesar de ser sutil, les está dando un montón de información sobre cómo se comporta esta función raíz cuadrada. Entonces, aquí voy a poner otro problema de una función definida por pedazos. Yo creo que vamos a poner que t más 7. Raíz cuadrada de t más 7. Y luego tengo 4 menos t. Sí, yo creo que 4 menos t está bien. Entonces aquí lo que nos está pasando es que utilizo esta regla si t es menor que 2 y utilizo esta otra regla si t es mayor o igual a 2. Entonces ahora si tengo que evaluar h en t es igual a 2, utilizo la primera función, no la segunda. Es aquí que nos va a pasar, tenemos varios límites que evaluar en este problema. Pueden ver cómo, digamos, si este número no está en el dominio de una función, el límite no existe. Pero pues, si les queda un límite 0 sobre 0, aunque no esté en el dominio de ese número, puede que el límite exista. Entonces aquí tenemos que evaluar este límite y, pero solo que esto es t más 7. Vamos a cambiar a t más 7, aunque en realidad con el t más 4 se llega a la misma conclusión. Entonces, digamos, aquí otra vez puedo evaluar ingenuamente este límite. Ahorita todavía no voy a poner igualdad porque van a ver que en algún momento tengo que esto es igual a menos 1. Y el problema de acá es que la raíz cuadrada de menos 1 no es un número real. Entonces este también es un límite que no existe. Entonces muchas veces aquí en estos problemas van a entrar en juego los dominios de cada una de estas funciones. En realidad esta función, el número más pequeño que se puede ingresar es menos 7. Y luego de menos 7 en adelante puedo encontrar el valor de la función. Si t es igual a menos 5 lo puedo encontrar. Si t es igual a 20 también. Entonces aquí tenemos esta pequeña restricción que está entrando en juego en este problema. Entonces luego, digamos, podemos hacer otro como... hagamos 2 de estos para que miren cómo va cambiando la regla. T es igual a 0, sí, 0 está bien. 0 menor a 2 menor a 1. Ya sé, t es igual a menos 3. Solo estaba tratando de ver con cuál tenemos exacto. Entonces aquí pueden ver cuando estoy encontrando el límite de h de t cuando t tiende a menos 3, sigo utilizando la primera regla. Y aquí sí voy a tener la suerte de que menos 3 más 7 me da la raíz cuadrada de un número positivo. Entonces este límite sí existe. Hagamos otro de estos fáciles, el límite cuando t tiende a 20 de h de t. Entonces aquí, digamos, en estos tenía que haber puesto la función, pero igual está un poco como que está entendido que igual para estos dos tenía que usar t es menor a 2. Entonces luego cuando t tiende a 20 ya no utilizo esta función, porque ahora la segunda parte de la función me dice que utilice la segunda función. Entonces aquí tengo el límite cuando t tiende a 20 de 4 menos t. Y este es otro límite que existe. Y como van a ver en estos problemas donde tenemos funciones definidas por pedazos, la evaluación de los límites va a ser bien directa, excepto en los puntos de transición donde estamos pasando de una regla a otra regla. Entonces ahí sí el problema se vuelve bien bonito. El límite cuando t tiende a 2 de h de t.
Entonces aquí no puedo decir que esto es igual a h de 2 porque justo a la izquierda tengo una regla y a la derecha tengo otra regla. Entonces cuando miren este problema donde estamos evaluando justo donde hay cambio de funciones, tengo que trabajar dos límites laterales. El 2 menos y el 2 más. Si tengo números menores a 2, aunque sea 1.99999, tengo que utilizar la primera regla. Y aquí, digamos, nos queda que el límite lateral existe. Parece que no hay ningún problema. Pero ahorita, digamos, a la derecha, miremos si estos dos números coinciden. Pero aquí se utiliza 4 menos t, porque son números un poco más grandes que 2. Y aquí, digamos, nos queda otro número entero, sencillo, bonito y todo. Pero tenemos el problema de que estos dos límites laterales no son iguales. Y como estos dos no son iguales, ¿qué pasaría con este límite si nos acercamos en ambos lados? ¿Existe o no existe? Y simplemente no existiría. Terminó todo. Entonces aquí estos problemas pueden parecer sencillos, pero lo que pasa es que en algún momento cuando estemos viendo el tema de continuidad, tal vez aquí en vez de poner 4 menos t, se les pone una constante a menos t. Y la gracia es encontrar cuánto vale esta constante para a para que la función sea continua. Yo creo que ahí necesitaríamos que esta constante a que tiene que valer 5. Si esta vale 5, 5 menos 2 nos queda igual a 3 y ahí sí ambos límites laterales coinciden. Entonces ahí este problema queda un poco así sencillo, pero no metamos un montón de conceptos al mismo tiempo, si no esto se vuelve bien complicado rápido. Y ahorita tenemos este último problema de estos límites laterales, porque hay funciones que parece que no están definidas por pedazos, pero igual son funciones definidas por pedazos. Y este valor absoluto es siempre uno que anda ahí utilizándose para explicar continuidad, para explicar funciones que tal vez son continuas en un punto, pero no tienen derivadas en ese punto. Pues aquí el principal problema que tenemos es que si vengo yo y evalúo esta función directamente en 8, voy a tener 0 dividido el valor absoluto de 0. Y digamos, es un límite indeterminado. Y aquí lo que voy a tener que hacer es ver cómo factorizar esta expresión. Entonces la idea es 8 más, ¿qué nos está diciendo este 8 más? Este 8 más lo que nos está diciendo es que 8 menos 9 va a ser igual a un número negativo y ese número negativo, como quiero que sea positivo por el valor absoluto, tal vez lo va a tener que multiplicar por menos 1. Entonces, antes de hacer este problema, recordémonos que la definición del valor absoluto es la siguiente. Menos x y x. Si x es un número negativo, el valor absoluto es igual a menos x, porque la gracia es que si multiplico un número negativo por menos 1, ese número me queda siempre positivo. Para números positivos, el valor absoluto y x son exactamente lo mismo. El valor absoluto es 0, puede ser igual a menos x o x, aquí en realidad no importa, pongámosla acá. Entonces la idea es que ahora vamos a tener que ver cómo cambia esta regla con 8 menos x. Entonces sabemos de que aquí hay dos posibilidades, una posibilidad de menos paréntesis 8 menos x y la otra posibilidad donde el valor absoluto es exactamente
igual a la función que está dentro del valor absoluto. Entonces aquí lo único que nos falta es ver cuándo tenemos cada uno de estos casos. Si aquí tengo un x más grande que 8, como 9 o 10, 8 menos 10 nos da un número negativo. Entonces, esto no nos sirve si x es mayor que 8. Esta regla nos sirve si x es menor que 8. Entonces, si tengo aquí números como 1, 2, hasta 7 o 7.9, utilizo 8 menos x. ¿Y cuándo utilizo esta otra regla? Cuando tengo, curiosamente, números más grandes que 8. Si tengo números más grandes que 8, como 9 y 10, 8 menos 10, un número negativo, pero lo multiplico por ese signo negativo para que ya se vuelva positivo. Aquí podemos poner la igualdad a cualquiera de estas dos, porque pueden ver que cuando x es igual a 8, menos 0 y 0, tenemos el mismo número. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Si quiero evaluar el límite de esta función, tengo que ver qué tramo utilizar. Y esto sí es un poquito más difícil de trabajar, porque no es tan evidente reescribir la función valor absoluto en términos de menos x y x. Entonces, ahorita números 8 superíndice más son números más grandes que 8. Entonces voy a tener que usar esta expresión. Pero solo una pequeña observación. Esto no va a cambiar mucho la respuesta, pero seamos consistentes. 8 menos x lo dejo como 8 menos x. Y este valor absoluto lo reescribo como menos 8 menos x. ¿Qué gran ventaja tenemos ahora con este límite? Estos dos números se cancelan, pero todavía nos queda ahí un signo negativo. Y si tenemos que evaluar el límite de una función constante, no importa a qué valor de x nos estemos acercando, este límite es igual a la función constante que está dentro del límite. Entonces, este límite sí existe. Y ahí, digamos, se preguntarán qué sucede con el límite de esta función si tengo números más pequeños que 8. Si tengo números más pequeños que 8, la regla que voy a tener que utilizar es 8 menos x. Y esto lo hago porque, digamos, valor absoluto y funciones lineales no las puedo factorizar tan fácil. Para factorizarlas tengo que reescribir el valor absoluto dependiendo de si lo que tengo aquí adentro es negativo o positivo. Este es más fácil de entender porque aquí digamos 8 menos 7, 8 menos 6, 8 menos 7.999 siempre nos da un número positivo. Entonces tranquilamente puedo reemplazar el valor absoluto por 8 menos x. Todo esto se cancela y aquí lo único que nos queda dentro del límite es la función 1. Entonces, este también es otro límite que existe. Pero lo curioso de este problema es que si quiero tratar de encontrar el límite cuando me acerco tanto por la derecha como por la izquierda, este límite no va a existir porque tenemos dos números completamente diferentes. Límite cuando x tiende a 8 de 8 menos x dividido valor absoluto de 8 menos x no existe. Y digamos, si ponen algo como esto, con un razonamiento 0 sobre 0, no es que esté el todo incorrecto, pero lo que pasa es que ahí no están explicando realmente la razón por la que el límite no existe. Entonces, si tienen problemas donde tienen que lidiar con el valor absoluto, hay que utilizar también los límites laterales. Muy bien. Entonces
no sé si tienen alguna pregunta sobre este problema. Este problema sí siento que es uno de los más difíciles. Es demasiado... Sí. O sea, solo no hay límite lateral porque no son iguales. Ajá. Cada uno tiene su límite. Sí, cada uno tiene su límite, sí. Sí, si solo nos vamos por la derecha, tenemos -1. Y si nos vamos por la izquierda, tenemos +1. Esta función, si la quisiéramos graficar, a ver qué tanto me cabe esta función. Aquí tengo toda esta parte de abajo. Entonces voy a poner aquí el +1 y voy a poner acá -1. Entonces la idea es que si x es menor o igual a 8, vamos a tener que esta función siempre va a ser igual a +1. Entonces lo curioso de este problema es que 2, 4, 6 y 8. Vamos a poner esto como un círculo en blanco. No importa incluso si para este límite 8 menos utilizo un valor como 0. Si tengo acá 0, 8 menos 0, 8 dividido el valor absoluto de 8, 8, 8 dividido 8 es 1. Acá, digamos, si utilizo un valor como menos 18, como 18, 8 menos 18 nos queda -10. -10 dividido valor absoluto de -10 es -10 dividido 10. Y esto me queda igual a -1. Entonces lo curioso de este problema de límite es que prácticamente esta es una función que es casi constante. Es lo que son las funciones que se conocen como escalones. Entonces, digamos, si aquí les grafico la función de este problema, aquí claramente se mira que el límite no existe. Pasamos abruptamente de +1 a -1. Y este comportamiento que tenemos acá es el que se conoce como un salto. Aquí, digamos, para algunos problemas sí gráfico porque vale la pena tratar de entender qué nos están diciendo los límites. Digamos, uno puede calcular el límite, pero siempre, digamos, el límite lo estamos calculando para saber cuál es el comportamiento de la función alrededor de ese número. Entonces, aquí hay abruptamente un salto. Pueden pensarlo, no sé, como el sentimiento que uno tiene en la economía. Ahorita tenía uno un sentimiento positivo, como que ocurrió ahí como ocurrió una mala noticia económica y ahora todo se volvió -1. Pueden pensarlo cómo estaba su día estaba bien, luego tuvieron un examen y pasaron de totalmente optimistas a pesimistas. Y generalmente así pasan con las emociones, no es que uno pase de un escenario optimista a pesimista de una manera suave, sino son esos cambios abruptos. Entonces ahorita lo que quiero hacer es que quiero retomar este tema de límites infinitos. ¿Qué sucede, digamos, cuando tenemos límites de la forma 1 partido 0? Porque ya habíamos visto el día martes que este tipo de funciones se pueden ir a más infinito o a menos infinito. Pero ahorita quiero extraer más detalles de esta función y lo que quiero hacer es que ahora sí quiero analizar el comportamiento de una función que algunos de sus valores se van a hacer muy grandes y otros se van a hacer negativamente más grandes. Y estoy diciendo negativamente más grandes porque si digo más pequeños, en realidad la idea de uno es que el número -1000 no es más pequeño que el número 0.0001. El 0.001 lo siente uno como más pequeño porque se está haciendo casi cero. Pero en realidad ese es el más grande. 0.01 es más grande que -1000. Pero mejor digo negativamente grande. Muy bien. Entonces, aquí como pueden ver con esta función cúbica también tenemos la misma situación de que tenemos números negativos y números positivos.
Entonces, digamos, ¿qué sucede si tengo números negativos? Aquí tengo punto 1, menos punto 1 o 10 a la menos 1, menos 10 a la menos 2 y menos 10 a la menos 3. Los estoy escribiendo con notación científica porque es un poco más fácil evaluar a qué es igual el valor de esta función, en vez de ponernos ahí a poner 0.000. Entonces la idea es que si aquí tengo 10 a la menos 1, recuérdense que 1 partido x al cubo también es igual a x a la menos 3. Eso nos va a servir un montón cuando queramos encontrar integrales de esta función o derivadas, escribirla con potencia negativa. Entonces, si quiero evaluar aquí esta función, tengo 10 a la menos 1 elevado a la menos 3. Estas dos potencias se multiplican y se van a volver positivas. Tenemos aquí un signo adelante, un signo negativo enfrente del 10 a la 3, pero aquí lo que podemos ver es que tenemos un número tenemos el número menos 1000. Acá hago lo mismo, menos 2 por menos 3 es igual a 6, y aquí lo que tenemos es ya 1.000.000. Y luego 10 a la menos 3 a la menos 3, multiplico estas dos. Y aquí ya lo que tengo es 1.000.000.000 como en español o 1 billion como es en inglés. Yo la verdad prefiero billones a millardos. Millardos se oye muy, no sé, como técnico argentino de fútbol. Sí, sí, sí. Bilardo quiere un billardo. Entonces, aquí podemos ver que cada vez los números se vuelven más negativos. Entonces, aquí en realidad nos estamos acercando a menos infinito. Si tenemos números positivos muy pequeños, aquí vamos a ver que el comportamiento es exactamente el mismo, solo que ahora los valores de mi función van a ser positivos. Menos 1 por menos 3 me queda 3. Esto es 1.000. Menos 2 por menos 3 es igual a 6. Aquí tenemos el millón. Y luego ya tenemos los 1.000.000.000. Solo le estoy poniendo los ceros para que se mire realmente el comportamiento de más infinito. Entonces ahora ya podemos contestar con un poco más de detalle, digamos, si nos estamos acercando a un número, si la respuesta, aunque el límite no exista, si va a ser un límite que no va a existir porque se está haciendo negativamente grande o porque se está haciendo positivamente más grande. Entonces, ahora ya tenemos un montón de notaciones, notación 0 menos, notación 0 más. Entonces, la idea es que ahora ya podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 menos de 1 partido x al cubo es igual a menos infinito. Y luego cuando tenemos al 0 positivo, este límite es igual a más infinito. Ambos límites no existen. Pero lo que pasa es que al poner esta notación de igualdad, aquí en realidad lo que estoy diciendo de una manera más breve es que a medida que x tiende a números negativos pequeños, los valores de f de x se vuelven arbitrariamente más negativos grandes. Por lo que el límite no existe. Entonces, como pueden ver de que andar escribiendo esto cada vez que uno tiene estos problemas
Es, es demasiado largo. Entonces esto nos permite explicar de manera muy breve de que el límite no existe. Y también la otra razón por la que vamos a estar poniendo este menos infinito más infinito es que esto me va a decir cómo se va a comportar una función alrededor de una asíntota vertical. Si nos vamos a acercar a la asíntota vertical por arriba o si nos vamos a acercar a ella por abajo. Entonces estos dos signos son importantísimos a la hora de graficar una función. Entonces ahorita ya podemos hacer otros problemas más. Y aquí, si digamos, por ejemplo, si quiero ver los límites por ambas tendencias, aquí digamos hay dos respuestas que podemos poner válidas. Podemos poner más menos infinito, pero es así como que indicando de que por un lado nos vamos a más infinito y por otro lado nos vamos a menos infinito. O si queremos poner simplemente no existe, pues podemos poner no existe. Entonces este sí se pone un poco más complicado. Lo idóneo es que si ambas tendencias van al mismo signo, entonces en algún momento uno puede dejar de evaluar estos dos límites laterales y simplemente poner un solo límite. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que vimos el martes pasado, aquí sí puedo poner más infinito porque números negativos al elevarlos al cuadrado se vuelven positivos y ahí sí ambos límites izquierda y derecha van al mismo signo más infinito, mientras que acá uno se va a menos infinito y el otro se va a más infinito. Entonces aquí sí se pone un poco complicada la notación por todos esos pequeños detalles. Entonces vamos a encontrar los siguientes límites. Utilice notación de infinito. Para indicar si un límite no existe. Y aquí es donde los problemas se complican un poco. Y ahorita van a ver por qué. Entonces otra vez tenemos el problema de que puede evaluar este límite de inmediato. 4 dividido 0. Este ya sabemos que es un límite no existe. Y digamos aquí la respuesta estaría satisfactoria, pero posiblemente si quiero graficar esta función, quiero saber si no existe porque hay un salto o si no existe porque estos números se están disparando hacia números cada vez más positivos o números cada vez más negativos. Entonces la idea acá es que si tengo un 3 más, lo que puedo tratar de ver es si este término 2 por x menos 6 va a ser un número positivo o un número negativo. Entonces aquí lo que puedo hacer es trabajar con un número como 3.1 y esto es una evaluación bien informal. Esto solo lo estoy haciendo para encontrar el signo. 6.2 menos 6 es igual a 0.2. Y si divido 4 dentro de 0.2 me va a quedar un número positivo. Y la gracia es que entre más grande, más me acerque a 3, voy a tener este número que cada vez va a ser más pequeño. Entonces cuando ya divida este dentro de este, me va a quedar un número positivo. Entonces aquí, digamos, la mejor forma de trabajar estos problemas es con una abreviación, es solo ver, me queda así 4 dividido 1 más 0, me queda más infinito. Y aquí lo único que hice fue considerar un número un poco más grande que 3 para ver si 2 por x menos 6 es positivo o es negativo. Entonces no es necesario que hagan este cálculo, pero solo observen de que todo esto nos queda más 0 en vez de menos 0.
Y ese no es que sea un más 0 exacto, sino es un más 0.000 algo. Y aquí no necesito que hagan la tabla, pero sí que determinen bien el signo de este más infinito. Y aquí tenemos 3 menos. Con 3 menos la historia es diferente. Solo una pregunta. Sí. Ahí la respuesta solo queda como el 0 positivo. Más infinito, sí, la respuesta es más infinito, sí, gracias. Sí, el más 0 solo es un paso donde estoy justificando, digamos, por qué ambos números van a ser positivos. Pero sí, esta es solo la respuesta y el razonamiento. Solo puede ser algo tan sencillo como 4 dividido 0 negativo, 0 positivo. Entonces el 3 menos lo vamos a trabajar bastante igual. Aquí no pido tanto procedimiento, pero sí, digamos, tienen un 50% de probabilidades de tener el signo correcto del infinito. ¿Y para qué nos vamos a tener a adivinar si esto no es tan difícil? Entonces, digamos aquí, ¿qué número puedo considerar? Un número como 2.9. Pero ¿qué sucede acá? Lo multiplico por 2, es 5.8. 5.8 menos 6 es un número negativo. Entonces aquí voy a tener 4 dividido un menos 0. Entonces si divido 4 entre un número que es menos 0.000 algo, me va a quedar menos infinito. Y estas evaluaciones las pueden hacer bien informales. Esto no es un curso formal de matemáticas donde tengamos que justificar porque a medida que esta distancia se reduce, la distancia entre los valores funcionales va aumentando. Solo dejémoslo así. Menos infinito. Más y menos. Entonces aquí obviamente el límite lateral no lo puedo amarrar solo con más infinito o menos infinito, sino ese puedo decir es más menos infinito. Solo voy a poner acá límites laterales con diferentes tendencias. Entonces, lo interesante de este problema es que con estas dos tendencias y posiblemente evaluando esta función, yo que sé, en x es igual a 0, puedo obtener la gráfica de esta función. Entonces, aquí pueden ver que el enfoque de este curso va a girar demasiado al final del semestre en realizar gráficas. Entonces, ¿qué nos sucede con esta función? Tengo x es igual a 3. Y aquí lo que nos sucede es que, digamos, si por ejemplo el valor de esta función es, el valor de x es 0, tengo 4 dividido menos 6, ese es como un menos 2/3. Lo voy a poner acá. Y luego la idea es que, ¿qué nos está diciendo este límite si me acerco a 3 por la izquierda que voy a menos infinito? Tengo que graficar algo como esto. Aquí obviamente me falta el resto de la gráfica, pero lo que vamos a ver ya en la segunda parte de esta clase es qué sucede si estos números x se van volviendo más negativos. Entonces, si probamos aquí un número como menos 1000, voy a tener 4 dividido menos 2006. Ese número es prácticamente 0. Entonces, aquí voy a tener que hacer otra gráfica como esta. Pero aquí estamos viendo que ahora, si los valores se vuelven muy negativos, nos estamos acercando a y es igual a 0. Luego acá lo que podemos hacer es que el 3 más nos está diciendo, mire, este límite no existe, pero es porque cada vez los valores de la función se disparan.
Puedo escoger un valor intermedio, tal vez como 4, si x es igual a 4. 8 menos 6 es igual a 2. 4 dividido 2 me queda 2. Entonces puedo considerar, digamos, algo como esto. Y luego yo ya sé que si tengo aquí números como 1000 o 1.000.000, el valor de la función se hace 0. Entonces esta es una razón por la que vemos límites. Que ya puedo graficar con más precisión estas gráficas. Y aquí otra vez se mira por qué este límite no existe. Ni la función no se está acercando a ningún valor de L ni por la izquierda ni por la derecha. Pero aquí se puede ver como que un salto. Saltamos de este trazo a este otro trazo. Entonces para eso nos sirven esas tendencias. Entonces ahorita, aquí yo creo que hay otros dos ejercicios. Que es otra función, pero también ahí con un comportamiento similar a esta. Y van a ver qué sutiles son estos dos casos. Ajá. Entonces, ¿qué nos sucede acá? Cuando x tiende a menos 4, mi numerador se hace 0 y también mi denominador se hace 0. Entonces aquí podríamos creer que el límite no existe y hasta podríamos asegurar de que el límite se vuelve un más infinito o un menos infinito. Entonces lo que sí tenemos que hacer acá cuando lidiemos con estos límites es ver cómo factorizar esto. Afortunadamente el x al cuadrado menos 16 es una diferencia de cubos. Sí, así con 4. Uy, como el límite no estoy evaluando en x es igual a menos 4, aquí sí me es lícito hacer esta cancelación. Si no tengo la definición de límite, entonces sí no puedo cancelar esta función de esta forma. Entonces luego, ¿qué sucede? 1 partido x menos 4. Entonces en el numerador tengo 1 y en el denominador voy a tener menos 4 menos 4. Este límite sí existe y es igual a menos 1/8. Aunque la función sin defina, este límite va a existir. Pero ahora con este otro, ¿qué nos va a pasar? Tengo un 8 dividido 0. Y aquí sí voy a tener alguna asíntota vertical. Si hago otra vez esta simplificación, y aquí ya solo voy a poner la respuesta que tenía en el inciso anterior. Tengo que analizar este límite. Entonces aquí otra vez tengo que hacer el juego del más infinito y del menos infinito. Lo que vamos a hacer para que este no se vuelva tan largo es que miremos solo qué sucede si tengo números un poco más grandes que 4. Si tengo números un poco más grandes que 4, 4.01 menos 4 es un 0 positivo. Nítido. Entonces 1 dividido un 0 positivo es más infinito. Y aquí es donde, digamos, el hecho de no usar calculadora en este curso les ayuda un montón, porque ya uno se empieza a familiarizar con notaciones prácticamente taquigráficas para decir AB1 partido más 0 es igual a más infinito. Entonces esto es incoherentemente matemático, pero muy útil para encontrar si es más infinito o menos infinito. Porque si no, tendríamos que ver en la calculadora qué valores nos van saliendo y ya escoger un número bastante cercano a 4 para que sí se mire esa tendencia de más infinito. Entonces, pueden ver la gran diferencia entre estos dos problemas.
En este problema el límite no existe, pero en el inciso D el límite sí existe. La función se define en -4 y en +4, pero aquí sí tenemos un límite y acá no. Entonces esos dos, sí, este límite donde la función se define, pero el límite sí existe, es lo que se va a conocer como un agujero sí. Porque ahí se probó con un número mayor que mayor que 4. En realidad, digamos, cuando yo lo puse, que el límite cuando x tiende a 4, tendrías que hacer los dos. El límite cuando estoy por la derecha y el límite cuando estoy por la izquierda. Entonces, digamos, si no les pongo una tendencia de signos, sí habría que hacer los dos. Pero bueno, como quieren que haga los dos, hagamos los dos. Entonces, aquí, ¿qué nos va a pasar? 3.9 menos 4 es un número negativo, un cero negativo. Entonces, si divido un número positivo dentro de un número negativo bien pequeño, esto es igual a menos infinito. Entonces, en realidad, digamos, si tienen un problema de asíntota vertical de 8 dividido 0 o una constante dividido 0, pero no les digo el signo al que nos estamos acercando en este número, hay que evaluar los dos límites laterales. Y esto, de hecho, vamos a estar haciendo al final del curso cuando estemos graficando funciones, que no solo tenemos que identificar la asíntota vertical, sino ver el comportamiento de la asíntota vertical para valores a la izquierda de ese número y a la derecha de este número. Entonces esto requiere un poquito más de trabajo, pero si uno se familiariza bien con esta notación taquigráfica, estos límites se vuelven bastante fáciles de evaluar. Entonces ahorita ya lo único que nos queda son... Solo sí. cuando el límite tiene el infinito, o sea, aún así no existe, pues. Sí, estos dos no existen. Estos en realidad no existen. Pero lo que pasa es que estas no tendencias me son muy útiles para graficar. Si yo solo hubiera puesto acá no existe, pero luego tengo que graficar esta función, no tendría ninguna idea sobre cómo graficarla. Pero ya cuando miro más infinito y menos infinito, ya sé cómo me tengo que acercar por la derecha. Por la derecha vamos a tener algo como esto. Y por la izquierda voy a tener algo como esto. Entonces esto ya me ayuda un montón. Ahorita no me quiero animar a hacer esa gráfica porque nos faltan ahí algunos detalles como qué sucede con cuando x tiende a infinito. Entonces tenemos estos límites al infinito que también estas son tendencias. Queremos ver qué sucede con el comportamiento de las funciones cuando los valores de x se hacen grandes y negativamente grandes. Entonces, si en algún momento escribo algo como esto, aquí lo que les estoy diciendo es que a medida que los valores de x se hacen grandes, los valores de f de x se acercan a L. Entonces este es un límite más interesante. Y este tiene su compañero, el límite cuando x tiende a menos infinito. Casi que significa lo mismo, lo único es que aquí se hacen negativamente más grandes. Entonces este significa a medida que los números x se vuelven negativamente más grandes, aquí lo que nos va a suceder es que f de x
se acerca a él. Entonces estos sí ya son problemas más interesantes, pero ¿por qué nos interesa graficar este tipo de límites? Porque si en algún momento logramos encontrar que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 2, y digamos que encontramos uno de menos infinito que es igual a 3, ya vamos a saber una muy buena idea sobre cómo va a quedar la gráfica de esta función. Obviamente, digamos, no vamos a tener toda la información. Yo creo que para que nos quede un poco más bonita la gráfica, voy a poner que el de menos infinito se está acercando a menos 1. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que cuando ya me estoy alejando un montón de la gráfica, si los valores de x son muy positivos, la función se está acercando aquí a 2. Entonces tendríamos un comportamiento como este. Y si los números se hacen muy negativos, todos los valores de la función se están acercando a menos 1. Ahora, obviamente no tenemos más información sobre esta función. Aquí en realidad pueden pasar un montón de cosas, pero si escogemos la función más sencilla posible, aquí lo que estaríamos haciendo es poder graficar esta S elongada, prácticamente solo conociendo estos dos límites al infinito. Entonces, lo bonito de esto es que estos límites también se pueden evaluar de una forma relativamente fácil utilizando el siguiente límite. El límite cuando x tiende a infinito de 1 partido x. Entonces observen qué diferencia es. Ahora no estoy diciendo el límite cuando x tiende a 0, sino cuando x tiende a infinito. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que puedo poner números como 1 dividido billones, trillones, lo que sea, pero ya cuando haga esta división me va a quedar un número que es prácticamente 0. No es 0, pero para propósitos de límites sí lo es. Entonces, este límite va a ser valiosísimo para poder evaluar límites de funciones más complicadas. Límite de 1 partido x cuando x tiende a infinito es igual a 0. Entonces, este límite, como vamos a ver, es 1 dividido infinito tiende a 0. Y aquí pueden ver cómo se diferencia este nuevo límite del límite indeterminado 1 partido 0. Aquí si tenemos 1 dividido un número bien pequeño, nos da un número bien grande. 1 dividido un número muy grande nos va a dar un número muy pequeño, prácticamente 0. Entonces, este es el que nos va a servir para evaluar el resto de límites, porque luego, ¿cuáles de estas propiedades tenemos? Si n es un número real positivo, entonces el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido x a la n, este se va a volver 0. Entonces aquí no importa si tengo un x al cuadrado, un x al cubo, un x a la raíz cuadrada de 2, un x a la 10.2. Lo que nos va a pasar acá es que va a tener un número 1 dividido un número bien grande. Y si tengo potencias todavía más grandes que 1, esa potencia va a magnificar todavía más este número en el denominador y todavía más rápido vamos a irnos acercando a 0. Entonces, si tenemos límites de esta forma, 1 partido x a la n, ese límite es igual a 0. Ahora, si en algún momento tenemos la desventaja de que no tenemos ningún término en el denominador, aquí sí nos pasa de que, digamos, si quiero evaluar un número grande al cuadrado o al cubo, ese número se va a volver todavía más grande. Entonces ahí está
estas dos reglas de límites nos van a servir para evaluar estos límites al infinito. Y aquí sí nos vamos a tomar unos muy buenos atajos porque, andar haciendo ahí factorizaciones para poder utilizar estas dos reglas se vuelve un poco tortuoso. Aquí está este. Entonces, pongamos este. Y las buenas noticias es que este tema lo vamos a continuar en martes en la clase, porque como si miran el cronograma, todavía tenemos una tercera sesión de límites, solo que esa se llama asíntotas verticales y horizontales. Sí, esas yo creo que las vieron ahorita en Introducción a la Matemática. Y esas sí les dan una definición incompleta, porque solo les dicen si el denominador es 0, hay asíntota vertical. Y no es cierto, porque aquí ya vimos este problema de que aquí el denominador se hace 0 y esta no es asíntota vertical. Entonces, tal vez la regla que tendrían que tener ahí, bueno, si el denominador se hace 0, pero después se simplifica la función y después de simplificada, ahí el denominador se sigue siendo 0, entonces ahí sí hay asíntota vertical. Pero eso suena muy remachado, mejor utilizar la definición de límite. Entonces aquí tenemos que evaluar estos límites. Este de acá, como pueden ver, lo tengo que simplificar. Los 3 los puedo eliminar. El x a la 5 lo puedo dividir con el x a la 7. Para conveniencia de ver, digamos, si nos vamos a 0 o nos vamos a infinito, puedo dejar el denominador con potencia positiva. Entonces ya cuando llegamos a este punto, aquí tengo, digamos, un menos 1000 elevado al cuadrado, se vuelve 1.000.000. 1 dividido 1.000.000 es prácticamente 0. Entonces aquí, digamos, así de fácil encontramos estos límites utilizando esta propiedad. Incluso esta propiedad también aplica si x tiende a menos infinito. Entonces aquí estamos bastante bien, pero digamos, ¿qué nos sucede ahora? Si tenemos un problema un poco más elaborado como el siguiente, x al cuadrado más x dividido x al cubo más 5. Quiero utilizar esta propiedad, pero aquí no puedo dividir tan fácil. Entonces muchas veces lo que hacen algunas personas es este es el camino más largo. Ahorita les voy a enseñar el camino más largo. Lo que uno hace es que, como quiero utilizar 1 partido x es igual a 0 cuando x tiende a infinito, ¿qué sucede si cada uno de estos los divido por x al cuadrado? Pero este es x dividido x al cuadrado. X al cubo dividido x al cuadrado más 5 dividido x al cubo. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que si simplifico todo esto, me queda 1 más 1 partido x al cuadrado, x más 5 dividido x al cuadrado. Y lo maravilloso de los límites es que estos dos límites se paran haciendo 0. ¿Solo por qué elijo x al cuadrado? Porque esta es la potencia más grande en el numerador. ¿Se elige la del numerador? Sí, también pueden elegir la del denominador. Sí, yo creo que también podrían elegir la del denominador. Lo único es que si se divide todo dentro de x al cubo, entonces aquí te quedaría 1 partido x más 1 partido x al cuadrado dividido 1 más 5 dividido x al cubo. Esa también se puede usar la del denominador.
Y luego lo que ves acá, este se hace 0, este se hace 0, este se hace 0. 0 dividido 1, ese límite se hace 0. Y ahorita me estoy complicando la vida, pero es que solo esto porque así puedo justificarles de que en vez de hacer todos estos pasos de álgebra, lo que podemos hacer es simplemente ver las potencias más grandes del numerador y del denominador. Entonces, este límite se hace 0, pero ¿por qué se está haciendo aquí 0? La potencia del numerador, del numerador es menor a que la del denominador. Entonces, en realidad solo tengo que ver estos dos, y entre estos dos, x al cuadrado dividido x al cubo es igual a 1 partido x. Y esta es una regla que pueden utilizar, y posiblemente ya la han utilizado en algunos cursos de cálculo. Y se aplica, digamos, de ambas formas. Entonces, aquí puedo tener algo tan feo como esto. Pero entonces aquí, ¿qué nos queda? ¿En dónde está ahora la potencia más grande? En el numerador. Entonces este va a ser un límite que se va a ir al infinito. Entonces esto es como que en realidad, digamos, si después divido todo dentro de x al cuadrado, este se vuelve 1, este se vuelve 0, 0, 0. Es como que estuviéramos trabajando este límite. Y este ya vimos que es un límite que se va más infinito. Yo creo que solo me queda tiempo para un problema más. Había ahí un problema algebraico, pero ahorita ilustremos bien esta propiedad. Y aquí puedo tener un montón de términos incoherentes. X al cuadrado menos x al cubo más 100x al cuadrado. Y aquí puedo tener números bien grandes, pero recuérdense que el x tiende a infinito va a ser mucho más grande este número que el resto de los otros dos números, y lo mismo acá. Entonces aquí otra vez lo que tengo que hacer para encontrar este límite tan difícil es encontrar las potencias más grandes en el numerador y en el denominador, pero aquí tenemos la ventaja es que las dos potencias son iguales. Igual, de todos modos, este tema lo vamos a continuar el día martes en la clase asíntotas horizontales. Y vieron ahora que les queda de bonita respuesta. Se cancelan los x a la cuarta y mi respuesta es este número dividido el otro número que acompaña la potencia más grande del denominador. Entonces este límite es igual a 20. Entonces ahí hay una regla bien bonita, pero yo creo que en vez de escribirla, la forma más fácil de trabajar esto es que tengamos esta intuición de ir comparando términos, porque esto es prácticamente una de las habilidades más importantes en cálculo, poder hacer comparaciones, tratar de ver si un x menos 4 va a ser positivo o negativo, dependiendo si los números son menores a 4, mayores a 4. Eso es comportamiento extremo. Sí, comportamiento extremo, sí, ajá. Si saben los nombres, mejor todavía. Aquí no les voy a estar pidiendo los nombres. Nos vemos. Sí, hay laboratorio hoy 11:30.